Bueno, buenas tardes a todas y a todos desde el aula virtual de nuestro Instituto Patria. Le queremos agradecer a los que nos están acompañando a través del Facebook en vivo y especialmente a todos nuestros alumnos que hoy van a cumplimentar este seminario de política exterior soberano dictado por nuestra comisión y por supuesto desde el Instituto Patria. Queremos agradecer especialmente en esta tarde la presencia de nuestro presidente del Instituto Patria, el senador nacional Oscar Parrilli, quien nos está acompañando. Ya vamos a presentar al resto de las autoridades que nos van a hacer el cierre de este seminario, pero yo quiero agradecer especialmente al primer compañero de la República Federativa del Brasil que nos honra con este acompañamiento y este cierre de este seminario, que nos honra siempre por su solidaridad, por su inmensa humanidad, que es el compañero Lula da Silva. Así que voy a dejarlos con la palabra del compañero expresidente de la República Federativa del Brasil, Lula da Silva. Meus amigos e minhas amigas, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer de coração o convite para esse evento e quero deixar meu abraço fraterno ao povo argentino. Afinal, a defesa da democracia na América Latina nos une mais uma vez. Meus amigos e minhas amigas, eu a vida inteira sonhei com a possibilidade da gente construir uma democracia soberana na América Latina. Olhando historicamente, a gente percebe que poucas vezes nós vivemos momentos de democracia em que cada país da América Latina pôde livremente decidir o seu destino e decidir o destino do seu povo. Sempre havia uma intromissão estrangeira, seja quando nós éramos colonizados, no final do século XX, no meio do século XX, a quantidade de golpes que foram dados na nossa querida América Latina. Quando nós conseguimos derrubar os golpes, e todos eles foi derrubado com a força e a participação do povo, eu continuei sonhando que era possível a gente construir uma democracia de verdade na América Latina, criar na América Latina um bloco que pudesse pensar economicamente, pudesse pensar politicamente, pudesse pensar também do ponto de vista da nossa soberania, estabelecer as nossas próprias diretrizes para definir que mundo e que povo que a gente queria, ser no futuro. E eu acreditei que era possível quando nós tivemos a vitória do Chávez na Venezuela, quando nós tivemos a minha vitória no Brasil, a vitória do Kirchner, a vitória de Rafael Correa, a vitória de Lagos, depois Michelle Bachelet, a vitória do companheiro Evo Morales e tantas outras vitórias. Mantivemos contatos extraordinários com todos os países. Eu, pessoalmente, visitei mais de 2 vezes cada país da América Latina, porque eu acreditava que era preciso construir um bloco forte que pudesse fazer frente às negociações que precisaríamos fazer com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, com a Rússia, com a Índia. Ou seja, era preciso que a gente estivesse junto, que a gente tivesse força e que a gente tivesse organizado. Por isso, em 2005, a primeira coisa que nós fizemos em Mar del Plata foi derrotar a ALCA. E dissemos sim ao Mercosul. Fortalecemos o Mercosul. E fortalecemos o comércio entre Brasil e Argentina, Brasil-Uruguai, Brasil-Paraguai. Trouxemos vários países da América do Sul para participar como sócio, do Mercosul. Depois eu acho que foi importantíssima a criação da Unasul. A Unasul era o jeito que a gente entendia que era possível fazer uma unidade, criar um bloco na América do Sul. Depois do fortalecimento do Mercosul, nós criamos a CELAC, a única instituição multilateral que participava Cuba e que não participava Estados Unidos e Canadá.
foi uma coisa extremamente importante. Depois estabelecemos políticas com a África, enquanto o Sul, depois estabelecemos política com os países árabes, ou seja, quando nós estávamos começando a ser levados em conta nas negociações internacionais, quando nós passamos a ser protagonistas nas negociações com o mundo chamado desenvolvido, começou os golpes. Começou a tentativa de desestabilizar, sabe, os governos progressistas da América Latina. Na Argentina, uma forte campanha de destruição da imagem da presidenta Kirchner e muito dinheiro em jogo fez com que os conservadores voltassem ao governo. Graças a Deus, agora o nosso companheiro Fernandes, sabe, desmontou a farsa montada pelos antidemocráticos da Argentina. E veio o golpe no Brasil. Todo mundo conhece a história do impeachment da Dilma, todo mundo conhece a história da farsa do meu processo, das mentiras contadas, do envolvimento dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça, para tentar evitar que o Brasil fosse soberano, para tentar evitar que o Brasil fosse protagonista, para tentar evitar que a Petrobras se transformasse numa das maiores reservas de petróleo do mundo e uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Eles não concordaram nunca com a lei da partilha, com a criação da indústria naval, sabe, com o fortalecimento da indústria da construção civil, com o acordo da construção do submarino nuclear, sabe, era tudo empecilho que os Estados Unidos nunca aceitou. Então fizeram impeachment da Dilma, evitaram que eu fosse candidato, deram o golpe no Lugo, deram o golpe no Evo Morales, graças a Deus o MAS voltou a governar a Bolívia, e nós estamos agora tentando ver se começamos a recuperar país por país. No Brasil tem eleições de 2022, eu acho que é plenamente possível que a esquerda volte a governar. Rafael Correia não pode ser candidato, mas eu acho que é possível a oposição ganhar também as eleições no Equador, e aos poucos a gente vai tentando conquistar os espaços que foram tomados do povo, porque a democracia pressupõe o povo governar, pressupõe inclusão social, pressupõe melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o emprego, melhorar o salário, melhorar a condição de vida da pessoa. Essa América Latina que a gente nunca pode parar de sonhar, essa América Latina soberana, essa América Latina produtiva, essa América Latina democrática, essa América Latina para os latino-americanos é que nós não podemos nunca abdicar. Por isso, quando o Instituto Kirchner resolve fazer um debate sobre a democracia na América Latina, eu não poderia deixar de falar com vocês, porque eu acho que é possível. A minha experiência política mostra que é possível a gente construir uma democracia soberana e construir entre nós um bloco forte, um bloco muito forte para negociar politicamente, para negociar economicamente, para negociar a questão ambiental com o mundo desenvolvido, sem nos sentirmos menor, sem aceitarmos ser tratados como se fôssemos insignificantes ou muito pequenos. Porque só baixa a cabeça quem não sabe o valor da soberania, sabe, de um continente, de um país ou de uma região. Por isso, meus amigos e minhas amigas, eu continuo acreditando plenamente. Haveremos de construir uma América Latina grande, uma América Latina soberana, uma América Latina unida entre os seus países, sem se subordinar a nenhum grupo econômico e muito menos sem subordinar aos Estados Unidos da América do Norte, que nunca permitiu que a gente fosse totalmente independente. A interferência, sabe? Ora eram os embaixadores, depois eram os militares, e agora é o Poder Judiciário. A indústria da construção de lawfare. Ou seja, através do Poder Judiciário contar mentiras para condenar alguém, condenar sem prova, porque não precisa de prova, porque o Poder Judiciário, uma parte importante, a gente sabe desde o que aconteceu em Honduras até o que aconteceu aqui no Brasil. Então eu queria que vocês tivessem certeza que podem contar comigo. A luta pela democracia não é uma luta eventual, é uma luta de todo dia e toda hora. Cada pedacinho de liberdade que a gente conquistar é motivo para a gente continuar brigando para conquistar mais. Porque a única luta que a gente perde é aquela que a gente não faz, é aquela que a gente não participa. E por isso, meus queridos companheiros que estão participando desse seminário, eu quero dizer para vocês que vale a pena a gente sonhar e lutar para que a gente conquiste a democracia e a soberania definitivamente para cada país da América Latina e para o conjunto do continente. Um abraço, boa sorte, que Deus abençoe vocês. Sin palabras,
todo el agradecimiento y la emoción de haber escuchado este mensaje de nuestro querido expresidente de Brasil, Lula da Silva. Quiero también ahora seguir con la clausura de este seminario, presentando a este compañero, Celso Amorim, diplomático de carrera, canciller, es el canciller con más años de servicio en la historia de Brasil, canciller del 93 al 94, 2003 al 2010, ministro de Defensa entre el 2011 y el 2014. El compañero Amorim permanece activo en la academia y como figura pública, habiendo escrito varios libros, artículos diversos sobre temas que van desde la política internacional hasta la cultura. Uno de sus últimos libros, Actuar globalmente, Memorias de la política exterior asertiva de Brasil, fue publicado en Estados Unidos. Fue publicado por Hamilton Books y cuenta con el respaldo de Kofi Annan y Noam Chomsky. Compañero Amorim, que participa en comité, en paneles internacionales, en think tank, sobre temas de gran interés mundial. En el 2010 fue considerado por la revista Foreign Policy como uno de los 100 mejores pensadores mundiales, ocupando allí el 6º lugar de posición. En el 2009, la misma revista se refirió a él como el mejor canciller del mundo. Compañero Amorim, de la hermana República Federativa del Brasil, invitado hoy por el Instituto Patria y por esta Comisión de Política Exterior Soberana, nos va a hablar a todas las argentinas y los argentinos. Gracias. Bueno, hablo yo, creo, ¿no? Hablo yo. Bueno, muchas gracias. Muy difícil corresponder a toda esa la expectativa que una presentación de ese tipo hace. Muy difícil también hablar después del presidente Lula con su entusiasmo, con un poder de síntesis increíble. Pero quiero aquí decir que es un gran placer estar con el Oscar Parrilha, el presidente del instituto, con tantos embajadores amigos ahí, como Zawin, estaba también, vi que estaba Raimundo, que me ha invitado una vez aquí ya para participar de otra acción. Bueno, todos los amigos, no voy aquí a mencionarlos a todos, a usted, María Larcón, que está ahí presentando y coordinando los trabajos. Bueno, es un gran gusto hablar para el instituto, que está también bajo la inspiración de Cristina Kirchner, el país de Alberto Fernández, un gran amigo, para hablar un poco de la integración de América Latina y Caribe y, digamos, de los desafíos, ¿no? Y yo empiezo un poco casi por el final, después vuelvo. Y el final, bueno, no era propiamente el final, pero lo que fue un prenuncio del final y que de alguna manera tiene que ver con las palabras que el presidente Lula mencionó, utilizó ahora. Y eso es una referencia que hago siempre. Raimundo seguramente ya escuchó, porque ya estuve en otras, pero es muy, muy, muy importante para que se comprenda cómo son las cosas, porque muchas veces pensamos que hay un problema de las élites locales, también hay, pero es una cuestión más compleja. Y empiezo con una cosa muy gráfica, que es una portada de la revista Economist de septiembre de 2010. Septiembre de 2010, en ese mes, Argentina estaba presidiendo el grupo de los 77 Naciones Unidas. Fue la última vez que vi a Néstor Kirchner, que acompañaba a Cristina, Néstor como secretario general de UNASUR. Me acuerdo de los abrazos muy afectuosos y de los votos para que Dilma pudiera ganar la elección. Eso en Nueva York. Yo como también fui mi despedida como canciller, la última vez que estuve en la Asamblea General de Naciones Unidas. Incluso me tocó hablar, porque como Lula no vino, fui yo que hice el discurso de Brasil en aquel entonces. Y en ese mes de septiembre de 2010, la revista Economist publicó un reportaje, un artículo que tenía el título interno de Estados Unidos y América Latina. Estados Unidos y América Latina no es más
el patio trasero de nadie. Esa es la idea. United States and Latin America, nobody's backyard. Y la capa, la portada, tenía como ilustración un mapa de todo el continente americano al revés, el norte abajo y el sur encima. Un poco como el grabado de nuestro amigo el Torres García, ¿no? de Uruguay, que hizo una vez, pero Torres García hizo eso con América del Sur. Ahí era todo el continente americano, con Alaska abajo y a la Tierra del Fuego arriba. ¿Y por qué no? Los mapas de los árabes antiguos, yo tenía en mi sala en Itamaraty un mapa mundi de 1500, poco, que era un mapa de un cartógrafo italiano, pero inspirado en la técnica y los conceptos de los árabes también, así. El norte abajo y el sur arriba. Nosotros estamos condicionados a ver el mundo de otra manera, pero eso es totalmente posible, es un mundo posible. Bueno, ese era el mapa, y el título de la portada, muy similar al del artículo, era La ascensión de América Latina, The Rise of Latin America, Nobody's Backyard. No hay patio trasero de nadie. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que ese mapa sintetizó una situación, claro que hay otros aspectos, pero sintetizó una situación que para los servicios de inteligencia norteamericanos, para los grandes capitales norteamericanos, para todos que estaban muy acostumbrados a dominar a Latinoamérica, América Latina y Caribe, era imposible. Era una situación que tenía que ser corrigida. ¿Cómo así? No es más patio trasero. Yo fui ministro de Defensa y pude leer, escuchar la expresión patio trasero, que no es dicha necesariamente, como para nosotros puede parecer, una cosa de perro callejero, ¿no? Como una cosa así, no sé si dice en español peyorativa, una cosa así de poco aprecio, pero es una visión estratégica normal. El patio trasero estratégico de Estados Unidos somos nosotros. Y así somos vistos. Esa es la doctrina de Monroe y esa ha sido siempre la concepción estratégica de Estados Unidos. Con variaciones, con más amistad, con menos amistad, con presidentes con más, que diría yo, con capacidad de public relations, más simpáticos, ¿no? Un poco, alguna vez política de buena vecindad, alguna vez la política que no sé cómo decir, big stick, que no sé cómo decir en español, el bastón fuerte, bastón grande, algo así. Bueno, entonces es así, porque esa es la visión. Y digo eso, no quiero decir, no estoy haciendo críticas de Estados Unidos, es un país que tengo admiración en muchos aspectos, en muchas cosas tenemos que seguir. Por ejemplo, el rol de las mujeres en la política. En América Latina mejoró mucho últimamente, pero el rol de las mujeres en la política, en la academia, en todas las otras cosas, Estados Unidos ha sido precursor. Incluso en relación a los afrodescendientes, pese a todos los problemas que existen y quedaron muy claros ahora con la cuestión del asesinato de George Floyd, pero la acción afirmativa que nosotros también hicimos en Brasil en los gobiernos de Lula y Dilma empezó a ser hecha en Estados Unidos con relación a los LGBT, a los gays, que sé yo, tienen posiciones muy avanzadas en muchas cosas. Entonces no quiero decir eso como, digamos, un rechazo total a la cultura americana, ni mucho menos, pero tenemos que ser realistas y comprender cuáles son los objetivos profundos, estratégicos y de largo plazo de los países. ¿Va a ser así siempre? ¿Van a acomodarse a otras situaciones? No sé. Eso es algo que tenemos que ver. Pero el hecho es que todo el progreso que tuvimos y que estaba ahí firmemente resumido en ese artículo de la revista Economist, que no es una revista para hacer elogios fáciles, ¿no? Todos nosotros sabemos cómo es crítica la Economist de lo que hicimos, de todo lo que hicimos. Una revista muy neoliberal, en realidad, conservadora en lo político, aunque no de extrema derecha, pero una revista conservadora. Estaba ahí, y eso obviamente preocupó a las autoridades americanas. Entonces, yo digo eso porque por el título de nuestro debate es el desafío. ¿Cuáles son los desafíos de la integración? Los desafíos, bueno, hay desafíos técnicos, obviamente, hay desafíos de voluntad política, hay desafíos de persistencia, pero el desafío central es un desafío político que tiene que ver con los intereses
del gran capital y los intereses incluso estratégicos de la gran potencia, de la superpotencia en nuestro continente y, desafortunadamente, de sus aliados, que son las élites de nuestro país. Esa es la cuestión más que es muy difícil de aceptar, pero es verdad. Bueno, yo voy a volver a eso más tarde, pero quería hablar un poco así de algunos conceptos, porque me alegra mucho que ustedes hayan puesto en el título América Latina y Caribe, porque yo siempre defiendo mucho la presencia del Caribe por todas las razones, geopolíticas, culturales, pero como fue mucho tiempo embajador en Naciones Unidas, Raimundo, que hoy es embajador en la OEA, va a saber de eso también, Joaquín, que fue vicecanciller, pero todos sabemos, pero yo viví eso muy cerca, el sentimiento un poco de aislamiento que tienen los países del Caribe, sobre todo del Caribe que no habla español, no estoy hablando de República Dominicana, y en ese sentido ni mismo de Haití, pero los países de habla inglesa predominantemente, hay uno de habla holandesa, que es Surinam, que está en América del Sur, habla neerlandesa, mejor diciendo. Esos países tienen un sentimiento de aislamiento, no pertenecen totalmente. Entonces, cada vez que decimos América Latina y no mencionamos Caribe, se siente más alejado. Entonces, me parece muy bueno que hayan puesto ahí América Latina y Caribe en el título. Y esa es la preocupación que yo siempre tengo también. Y creo que el título de la CELAC, que el presidente Lula mencionó, tiene justamente también el sentido de incorporar no es solamente la integración de América Latina, pero el de América Latina y Caribe. Bueno, eso es muy importante. Pero al mismo tiempo, y ahí viene una paradoja, queremos la integración de América Latina y Caribe. En nuestra Constitución está escrito, esto es un objetivo, es un párrafo del artículo 4 de la Constitución brasileña, es la integración. Ahí habla de más de América Latina, porque el Caribe no estaba mucho aún en el espíritu de las personas, aunque ya hubiera países independientes cuando fue escrito, pero culturalmente no estaba tanto. Pero es un objetivo. Pero al mismo tiempo tenemos que tratar también con realismo las cosas que se pasan. ¿Y por qué digo eso? Porque una integración de América Latina, de América del Sur, es muy difícil. Yo tuve varias experiencias en mi vida con eso, en varios momentos, pero quería contarles un poquito de una cosa que pasó hace muchos años, para sacar un poco de la cosa conceptual, que a veces queda un poco aburrida. Cuando trabajé en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Brasil, después de la democratización, era el gobierno Sarney, teníamos un ministro muy progresista para Ciencia y Tecnología, que se llamaba Renato Arce, y teníamos en otras cosas programas con Argentina. Había dos programas especialmente importantes en esa época, uno de biotecnología y otro de informática. Yo tuve el gusto de firmar los acuerdos de biotecnología ahí muy cerca de la puente Tancredo Neves, algunos días antes de la Acta de Iguazú, que marca un poco la amistad Brasil-Argentina. Y bueno, y una vez el embajador de Estados Unidos, que era un hombre inteligente, había sido embajador en Venezuela, en otras partes, pidió una visita al ministro Arce. Y fue ahí para decir que, yo no voy aquí a mencionar otros países, pero no quiero decir nada de detrimental, pero decía, fue ahí para hablar de los, qué bueno que están trabajando tanto Brasil y Argentina, pero ¿por qué no se pueden meter otros países? Es obvio que la intención era hacer difícil, sobre todo en aquel momento, era hacer difícil la integración. Entonces, no hay duda que nuestra integración no es una cosa que sea vista con buenos ojos, digamos así, por gran parte del establishment norteamericano. Puede haber excepciones. Yo podría decir, me acuerdo, digamos así, en el sentido contrario de lo que estoy diciendo ahora, en una reunión de la Cumbre de las Américas en 2009, la primera en que el presidente Obama participó, él pidió una reunión con UNASUR, lo que es muy interesante, porque él quizá percibió que reunirse con UNASUR era una manera incluso de reunirse con Caracas, con Chávez, sin necesariamente tener que admitir que estaba reuniendo con Chávez. Y en realidad, en buena parte, la reunión con Chávez, que le dio un libro de presente, de Galeano, bueno, pero fue, incluso cantó una música, que era I Want to Be Your Friend, una cosa así, yo no me acuerdo bien. Entonces, de todas maneras, a veces hay una percepción positiva, y creo que hay personas en el gobierno norteamericano, en el Partido Demócrata, quizá en otros partidos,
que tienen percepción de la necesidad de una relación más equilibrada. Pero ni siempre es así. Y por eso que el Lula ya lo describió, yo no necesito describir, que, digamos, en secuencia prácticamente a lo que pasó, en secuencia prácticamente a lo que pasó en esa, lo que está demostrado en esa revista Economist, que ya en el inicio del segundo decenio, de la segunda década del milenio, empezaron la lawfare, los ataques que tuvieron los efectos que estuvieron ya descritos, y yo no voy a necesitar decir. Pero yo quiero insistir en esa cuestión. ¿Por qué América del Sur? Porque América del Sur nos parecía más factible, más viable. Yo no estoy diciendo esto como un rechazo, ni mucho menos a México. Me gustaría muchísimo que tuviéramos las más calurosas, y tenemos calurosas relaciones en nuestro grupo, como el grupo de Puebla, incluso los países que estuvimos en la CELAC, con el grupo, con México, especialmente ahora que México tiene un gobierno progresista que ha sido tan importante incluso en ayudar a salvar vidas en Bolivia, ¿no? Porque la gente que se refugió es un país que es casi, para quien mira eso del norte, yo viví 2 veces en Estados Unidos, México es casi el símbolo de América Latina. Pero tiene una realidad que hace difícil ciertas cosas. Por ejemplo, una integración económica del tipo que existe en Mercosur no es posible con México, porque para tener un arancel externo común con nosotros tenía que salir del NAFTA, o del sucesor del NAFTA, hoy día creo que tiene otro nombre. Pero no lo va a hacer, eso no lo va a hacer. Y hace algunos meses tuve una charla ahí que participaron varios ex cancilleres, inclusive Castañeda, Jorge Castañeda, un hombre muy inteligente, más bien de centro, no sé si, no voy a decir centro-derecha porque va a quedar molesto conmigo, pero uno más bien de centro, que decía, bueno, hay, en todo ese proceso de integración se hablaba mucho ahí de un concepto que Oscar Ominami, Carlos Ominami y otros están intentando desarrollar, que es el concepto de no alineamiento activo, y él hablaba de la excepcionalidad mexicana. Una de las excepcionalidades es la excepcionalidad de la proximidad, ¿no? De la frontera común. Ya hablaba, ya eso ya decía hace tiempo Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Esa es una parte. En realidad es una frase que se aplica a todos nosotros, pero México está allí más cerca que los demás. Bueno, entonces hay dificultades que vienen por eso. Y él decía, Castañeda, creo que estoy citando sin problema, porque mencionó de manera muy amplia, creo incluso que era una reunión pública que se transmitía, no estoy seguro, pero de otra manera había mucha gente sin ninguna reserva. Y decían otra cosa. A la diferencia de la gran parte de los países de América del Sur, sobre todo de nosotros, de Argentina, incluso de Chile, Perú, México tiene muy poco comercio, relativamente, digo, con China. Entonces, ese comercio que ya era casi 70% con Estados Unidos antes del NAFTA, después del NAFTA quedó casi 90%. Entonces, es muy difícil tener una visión muy diferente. Entonces, es una limitación. ¿Eso quiere decir que no vamos a tener relaciones próximas con México? No, tenemos que tenerla, y por eso la CELAC, por México, por Cuba, por otras razones, por América Central, pero digamos mucho por México, es que queríamos la CELAC, porque queríamos tener una organización en que estuvieran todos. Eso fue un poco después de una visita de Kirchner, creo, de Néstor Kirchner, con Tayana y a México, y después una visita de Lula y mía también, y sentíamos que en la época, pese al gobierno que era un poco de centro-derecha en México, había Calderón, pero estaba Estados Unidos en crisis, Calderón quería acercarse más a América Latina. Teníamos que acercarnos todos, y bueno, eso es una larga historia, pero no voy a contar todas las etapas, y por eso vino la CELAC. Y eso me trae a un otro aspecto que quería mencionar, que son los niveles de integración. Los niveles de integración. Podemos ter 3 niveles, hablando de manera muy sencilla y simplificada, que son Mercosur, que es una unión aduanera. Esa es una integración fuerte, es una integración sólida. Tenemos una Sur, que se basa esencialmente en un área de libre comercio y otros actos de integración, muy importante la integración política, en términos políticos diría casi tan importante cuanto Mercosur. Y tenemos CELAC, que es más bien un mecanismo de coordinación, pero que también puede ser muy importante en un momento como este, por ejemplo, Brasil está afuera, pero muy importante en relación a la pandemia,
a otras cuestiones para defender intereses globales de la región en cuestiones como cambio de clima, la reformulación de la organización internacional, la salud global, etcétera, etcétera. Entonces, esos niveles de integración son importantes, pero es necesario reconocer que una integración profunda requiere de la proximidad entre nosotros y requiere también de un poco de distancia de Estados Unidos, en realidad, para que pueda ocurrir. Y creo que esa percepción existe. Es muy interesante que poco después de la creación de UNASUR, la creación formal de UNASUR, que fue en Brasilia en mayo de 2008, yo estuve en Cuba y Raúl Castro habló con mucho entusiasmo de UNASUR porque veía en esa integración de América del Sur un otro polo en nuestro hemisferio que permitiría a otros países, como Cuba incluso, como otros que deseen, como América Central, también atraerlos para una integración más amplia, o por lo menos una fuerte cooperación más amplia. Ahí las palabras, si es integración, cooperación, no voy a entrar en detalles, pero de todas maneras hay que reconocer que hay esos niveles. Y yo ahí quiero decir una otra cosita también que me parece importante. Lula se refirió muy apropiadamente a la reunión de Mar del Plata en que enterramos el Alca. Y quería decir una cosa que es también una otra paradoja, ¿no? Es un poco para la historia. ¿Cómo fueron creados esos mecanismos? Yo, por coincidencia, porque ahí es coincidencia realmente, porque fueron posiciones diferentes, estuve muy involucrado en la creación de Mercosur, estuve muy involucrado, y ahí ya más como actor más directamente de UNASUR, e involucrado también en la comunidad sudamericana. Pero en el Mercosur, que empezó en el gobierno de Alfonsín Sarney, con la bilateralidad Brasil-Argentina, como yo decía, pero que siguió incluso en el gobierno de Collor y Menem, que era un gobierno más bien neoliberal en algún sentido, pero hubo una visión de las burocracias que se podría aprovechar de ese impulso neoliberal para hacer una liberalización más rápida entre los países de la región. Y eso empezó entre Brasil y Argentina. Es una larga historia. El gobernador de Córdoba fue después gobernador de Córdoba, Schiaretti, con uno de mis compañeros en la negociación de eso. Pero también hubo impulso de afuera, porque en esa época los Estados Unidos lanzaron lo que se llamaba la Iniciativa para las Américas, the Enterprise for the Americas, el presidente Bush, el padre. Y fue necesario coordinar políticas para tratar con eso. Y después de un proceso no tan largo, pero un proceso, tuvimos la formación de 4 países que se dispusieron a negociar conjuntamente, que fueron los países que conformaron Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y rápidamente se llegó a la conclusión que para tener posibilidad de una negociación conjunta que fuera seria, era también indispensable tener el arancel externo común. Y con eso se crea la Unión Aduanera. La Unión Aduanera es muy importante. Yo tenía algunas conversas con el presidente Chávez, que frecuentemente me decía: Celso, tú es muy burócrata, lo importante es lo político, esa cosa de comercio no interesa. Y yo tenía que decir: pero presidente, esa es la base. Esa es la base. Si uno mira como Alemania se quedó un país, empezó por los Zollverein. Zollverein quiere decir exactamente Unión Aduanera. Esa unión que hace de los intereses comunes, que hace tan difícil, por más reaccionarios que hayan sido por dentro los gobiernos de Brasil y de Argentina por un tiempo, los dos, ya no consiguen quebrar con UNASUR, porque los propios empresarios, que son muy conservadores en muchas cosas, le dicen: no, eso es riesgoso para Mercosur. Entonces, esa profundidad de integración por lo comercial es muy importante. Claro que hay muchas otras cosas, en lo económico también, la infraestructura, la energía, muchas otras cosas. La integración política es fundamental. Yo, que fui ministro de Defensa, sé perfectamente la importancia del Consejo de Defensa Sudamericano. Estoy hablando mucho, ¿no? Pero creo que más unos 10 minutitos. Bueno, entonces, ¿cómo es importante esa integración económica como base? Yo tuve una vez una conversación con Chávez que le conté una parábola, pero eso dejo para otra vez, para que me inviten otra vez. Voy a contar la parábola del rey griego. Chávez, muy inteligente, percibió rápidamente lo que yo decía. Bueno, pero de todas maneras, esa integración económica es absolutamente fundamental. Y eso estoy hablando porque muchas veces se dice, y yo me acuerdo
nuestra integración, miren, la integración, ¿cómo pasó de ALCSA? Fue la idea. ALCSA, de la misma manera que Mercosur nació en parte, no totalmente, pero en parte como una respuesta a la iniciativa para las Américas, la idea de una integración de una área de libre comercio sudamericana, que habló el presidente Itamar Franco ya en 93, después otros presidentes siguieron, naturalmente, de varios países. Esa idea era una idea que tenía que ver con el ALCA. Estábamos justamente, los periodistas brasileños, cuando Itamar mencionó esto, en una reunión del Grupo de Río, en Santiago, en 93, decía ALCSA y no ALCA, que sería nuestro lema después. Bueno, no decimos esto los periodistas de izquierda, pero entonces es esa idea de una área, de hacer una integración comercial dentro de lo posible. Nos gustaría mucho hacer una unión aduanera de toda América del Sur, pero era difícil porque había países que ya tenían o estaban haciendo acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con otros, ¿no? Con Europa, con otros. No podíamos hacer, pero por lo menos libre comercio. Y lo hicimos Mercosur, Comunidad Andina. Claro que la situación de Guyana y Suriname es un poco distinta, pero Mercosur y Comunidad Andina hicieron un acuerdo de libre comercio. Y si uno va a tomar todos los acuerdos en conjunto, en la práctica tenemos una área, sin el nombre, tenemos una área de libre comercio sudamericana que fue la base, en realidad, de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que existió por un tiempo sin formalidades, lanzada en Cusco, después repetida en otros sitios, Cochabamba incluso, pero que después se transforma en UNASUR. Entonces, con una institucionalidad, con la secretaría, con la presencia muy importante de Néstor Kirchner en esos años y en las negociaciones, inclusive de pacificación, con gran importancia. Yo no voy a decir que la parte económica es lo más importante, la parte política es importantísima, y los acuerdos que fueron posibles entre Venezuela y Colombia, en que Néstor estuvo directamente involucrado, pero también en las cuestiones internas de Bolivia, en que UNASUR, con la presidenta Bachelet, estuve también participando, porque personalidades de Brasil y de Argentina participaron directamente, además de los presidentes, obviamente. Eso pudo ser muy importante también en la región. Y cuando hubo la cuestión muy compleja de la base norteamericana en Palanquero, fue también la UNASUR, el Consejo de Defensa Sudamericano, inicialmente una cumbre de UNASUR en Bariloche, convocada por Cristina Kirchner, y después reuniones de ministros que pudieron, digamos, no voy a decir resolver totalmente el problema, porque esas cosas no se resuelven totalmente, pero por lo menos encaminar de una manera que quedó un poco menos conflictiva. Entonces es importantísimo en lo político, pero esa realidad política también solo existe cuando existe una realidad económica. Uno puede decir, desafortunadamente, que va a salir de UNASUR, pero uno no puede decir que va a salir de Mercosur. Es un precio muy alto a pagar. Entonces, la integración económica tiene ese peso, hacemos siempre la integración posible. Bueno, hablaba de esas cosas, pero quería decir un poco más. No quiero decir que todo nació del interés comercial. El interés comercial ha sido utilizado, creo que los gobiernos, los políticos, yo estuve también muy involucrado con la negociación, como mencioné, del Mercosur, y trabajamos en lo comercial muy fuertemente, pero el comercial era un instrumento para la integración política, para un otro objetivo muy fundamental de la integración, que es la paz en la región. Yo diría que la paz es como la libertad, es como el aire. Uno solo percibe que es importante cuando no existe. Entonces, no queremos dejar que se llegue a ese punto, pero la memoria, la historia, lo que conocemos, saben de la importancia de eso. Y creo que eso fue, digamos, la gran inspiración inicialmente, uno tiene que reconocer, de Alfonsín y Sarney, y que después se desarrolló de manera fantástica en varios momentos. Pero yo diría, no voy a disminuir la importancia de otros gobiernos, de los cuales participé de una forma o de otra, pero que se desarrolló mucho con Lula y con Néstor y Cristina. Quiero hacer justicia que Dualde también fue una persona que actuó menos tiempo, no tuvo tanto tiempo, pero de manera positiva en ese caso. Pero los dos, después los otros todos que mencionó a Lula, no voy a estar ahí repitiendo, tuvieron gran importancia. Pero una cosa es importante, la fuerza de la idea de la integración era tan grande que logró involucrar no solo los gobiernos, no solo los líderes progresistas, pero aún los que no lo eran,
porque percibían que no podían estar afuera de una integración sudamericana. Entonces, gobiernos de centro-derecha o de centro, podría decirse, como de Perú, sobre todo el primero, de Toledo, después de Alan García, gobiernos de derecha, claramente de derecha, como el de Uribe en Colombia, no se alejaban. Por ejemplo, Uribe tuvo alguna resistencia con la idea del Consejo de Defensa, pero terminó aceptándolo y aceptó bien, hizo reuniones lá incluso. Pero no podía quedarse afuera. Entonces, una cosa importante, y por quiero decir, es una contradicción quizá. Nosotros necesitamos de gobiernos progresistas para que empujen la integración, pero al mismo tiempo tenemos que tener gobiernos plurales, tenemos que aceptar la pluralidad, tenemos que tener tolerancia y pluralidad con gobiernos que no lo sean, siempre que acepten las reglas de UNASUR, la convivencia pacífica, la tolerancia, la prioridad a la integración sudamericana en relación a otras acciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la visión que yo creo que firmé en estos años y que fueron de extraordinaria importancia. Bueno, no voy a entrar en todas las cosas que son muy complejas y muy quizá dejar un poco de tiempo para las preguntas, si las hay, pero hoy vivimos una situación muy peculiar. No sabemos, yo hablo mucho ahí en situaciones, en lives, en seminarios, que hablan de la orden mundial post-pandemia. Pero la verdad es que no sabemos cómo será y cuándo será la post-pandemia. Claro que tenemos una cosa positiva, que son las vacunas que están apareciendo. Bueno, cada país tratando a su modo. En Brasil, cada estado tratando a su modo y el gobierno central tratando de un modo diferente de todos. Pero de todas maneras, sin entrar en esos detalles, de todas maneras, tenemos las vacunas, que son una esperanza. Al mismo tiempo, tenemos ahí una, no sé si eso va cómo va a pasar con las vacunas, me imagino que va a bajar, pero un rebrote de la pandemia en los países europeos con números altísimos en las últimas semanas, en los últimos días. Bueno, entonces, el mundo va a ser un poco distinto de lo que es, eso sabemos. ¿Cuán distinto? No sabemos, va a ser un poco distinto. Y eso todo se pasa, ese cambio que la pandemia nos obliga a pensar, cambio que nos obliga a pensar en las organizaciones internacionales, cómo tener... Mire, usted, yo vi la Organización Mundial de Salud ser muy criticada, pero yo trabajé, yo nunca estuve en la OMS propiamente, pero yo presidí una organización que tiene ligación con la OMS, que se llama UNITAI, y antes de eso también participé en unos paneles, incluso un panel sobre Ebola. Si uno lee el informe sobre Ebola, es la previsión de lo que pasa ahora. Si no hace eso, si no se hace, es lo que pasó. ¿Y pasó? ¿Es la culpa de la OMS? No, pero no se le dieron recursos, no se hicieron las reformas necesarias, no se hicieron las inversiones necesarias que tenían que ser hechas. Entonces, lo que necesitamos no es de menos OMS para hacer ahí una parodia de que nuestros amigos uruguayos deciden el Mercosur. Necesitamos de más y mejor OMS. Necesitamos de organismos internacionales en cuestiones de medio ambiente, en cuestiones de la salud global y otra cuestión, no pueden tener un tratamiento fuerte y que no pueda depender del veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esa es una cosa fundamental, ni del veto silencioso del gran contribuyente de Naciones Unidas. Entonces, tenemos que participar en esos cambios y estos serán muy importantes. Pero además de eso, además de los cambios que vienen con la pandemia, ya teníamos un hecho que sería para un otro seminario, no voy a entrar en los detalles, la cuestión del ultrapasaje, no sé si se dice así en español, de Estados Unidos por China como la más grande economía mundial, ya lo es en términos de poder de compra, y probablemente lo será hasta el final de la década de 20, también en términos de precios de mercado. Hay ese hecho. Hay, digamos, el agotamiento del neoliberalismo. Yo no estoy hablando del agotamiento por la crítica de los intelectuales o los economistas, o no, de la crítica que viene de las calles, como vino en Chile, ¿no? El país que era el modelo, ha presentado siempre como un modelo exitoso del neoliberalismo. Entonces, todas esas cosas en conjunto y otras
los cambios culturales en relación al medio ambiente, todo eso que también se pasa ahora en las relaciones humanas, la cuestión racial que surgió de manera muy fuerte en Estados Unidos y que tiene grandes repercusiones en países como el mío, a donde los problemas siguen siendo muy fuertes. Todas esas cosas van a cambiar mucho el mundo. Pero yo diría que en ese mundo, que tendrá también una nueva configuración geopolítica, yo no creo mucho que va a ser una cosa totalmente bipolar, o digamos de guerra fría. Va a haber algunos elementos, sí, pero muy largo entrar sobre eso. De todas maneras, creo que más bien será un mundo más multipolar, porque Europa seguirá siendo importante en muchos aspectos. Rusia es muy importante, ahí no tenemos el futuro embajador en términos militares, sigue siendo la segunda potencia del mundo, en algunos aspectos la primera, entonces no se puede descartar. Y en ese mundo, los países en desarrollo tienen que estar unidos. África ya lo percibió y está trabajando de manera muy intensa para tener un área de libre comercio para toda la África, se coordina en las Naciones Unidas sobre la pandemia, sobre otros asuntos. Y el futuro de nosotros también depende de la integración. La integración no es que sea deseable, ela es indispensable para que América Latina sobreviva en el mundo que se está dibujando. Y por eso creo que acciones como esa y el cierre con ese tema me parece muy oportuno. Yo creo que hoy la integración sudamericana ya no es una cuestión esencial, es una cuestión existencial para nuestro país. Y con ese comentario, digamos, yo termino para no hablar mucho, ya hablé demasiado, pero inspirado por una audiencia tan simpática y tan intelectualmente desafiante, sí desafiante, como es del Instituto Patria y de Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Celso Amorín, como siempre, para nosotros un hermano, como dije antes, de nuestro país hermano, República Federativa del Brasil. Vamos ahora a escuchar también a nuestro compañero de casa, nuestro presidente del Instituto Patria, el senador nacional, Oscar Parrilli. Adelante, Oscar. Ya sin sonido. El micrófono. Sí. Micrófono apagado, ¿tenés, Oscar? Sí. Ahí está. Está apagado. Bueno, parece que ahora sí, la tecnología me estaba jugando una mala pasada. Bueno, desde ya, Celso, muchas gracias, la verdad que muy alentadora, muy buena tu exposición con todos los datos y la verdad que nos ayuda a todos a seguir comprendiendo. Y obviamente desde ya transmitirle nuestro agradecimiento a Lula, a quien no solamente queremos mucho, sino que también admiramos mucho, ¿no? Por todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. La verdad que es muy bueno verlo con la energía que tiene, ¿no? Después de todas las que pasó, la persecución, la cárcel, bueno, todas las cosas que le hicieron, verlo con esta energía y con esa ganas de seguir adelante, lo cual nos llena de orgullo y de esperanza también a nosotros, ¿no? Yo voy a hacer 2 o 3 consideraciones porque me parece importante darle a los compañeros la posibilidad de que te pregunten a vos, porque hoy es importante que esto, que te saquemos el jugo, como decimos acá, ¿no? Vos hablabas de los planos, ¿no? Los mapamundios, cómo estaba armado. El norte era arriba y el sur siempre era abajo, ¿no? Y esta imagen distinta. Yo recuerdo también el planiferio, que todos estamos acostumbrados, es un planiferio que tenemos donde el centro está Estados Unidos. Eso es lo que se divulga. Hay uno en Japón, donde en ese planiferio el centro está Japón, y el mundo es totalmente distinto. Y en la Argentina, en el año 74, no es casualidad, el Servicio de Hidrografía Naval hizo un planiferio donde el centro era América, la Argentina y América, ¿no? Y el mundo se veía totalmente distinto. Y obviamente esto, si bien son imágenes, pero la Tierra es redonda, no hay arriba ni abajo, no hay centro, porque esto da vuelta permanentemente, pero forma parte de toda esta cuestión cultural que nos quieren meter, que nosotros somos el patio trasero o el abajo
del mundo o lo no importante del mundo, ¿no? Con respecto a el balance que hacía Lula, la verdad que no es casual que haya pasado lo que pasó después del 2013, 2014, básicamente. Porque si uno mira la historia, esto Cristina siempre lo repetía, en los 200 años de historia de independencia de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos, de toda América del Sur, Latina y del Caribe, nunca hubo un proceso tan profundo, tan íntegro como el que se dio en los últimos 10, 12 años a partir del 99 con Lula, perdón, con Chávez, después con Lula, con Kirchner, que duró hasta el 2009, 2010, 2011, todo ese proceso, y obviamente después vino la arremetida y la acción en contra por parte de Estados Unidos y de muchos de los grupos que ellos representan. Y en ese sentido yo creo que obviamente que tenemos que seguir en ese camino, y el principal problema que tenemos no es Estados Unidos, porque ellos hacen lo que les conviene, como potencia imperial obviamente, llevan adelante una acción de división entre nosotros, entre nuestros países, y obviamente van a defender sus intereses. El problema que nosotros tenemos, que tenemos en nuestras naciones muchas dirigencias que se prestan al juego de eso, y que precisamente son serviles y son proclives a destruir todo lo que sea unidad latinoamericana, lo que sea integración, lo que sea niveles de justicia, niveles de equidad, y lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Como, por ejemplo, con la destrucción de UNASUR, que intentaron hacerlo, como vos decís, Mercosur les resulta mucho más difícil, pero creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos nosotros en nuestros países es que tenemos en nuestras naciones dirigencias políticas, empresariales, sociales, sindicales y de todo tipo que se prestan a ese juego y que terminan siendo serviles de esas políticas antinacionales y antipopulares. Yo recuerdo, posiblemente vos a lo mejor lo hayas leído en su momento, en la década del 70, cuando Estados Unidos, después obviamente de terminada la Segunda Guerra Mundial, en la década del 60 y 70 emergía como una potencia mundial con la Guerra Fría y todo el dominio que estaba llevando adelante, apareció un libro muy importante en Europa que hablaba del desafío americano, de Jean Serge Schreiber, ¿sí? ¿Qué es lo que decía básicamente ese libro? Bueno, le decía a los europeos, mire, si Europa no se unen, van a ser una colonia de Estados Unidos. Ese era el desafío que tenía. Y así comenzaron los europeos. Y empezaron por un acuerdo económico, como vos decís. ¿Cuál fue el primer acuerdo que lograron? El acuerdo del precio del acero y del comercio del acero. A partir de ahí comenzaron a construir lo que fue una unidad económica, una unidad política y hoy a lo que han llevado a esta unidad monetaria. Nosotros estamos muy lejos, obviamente, de eso, pero me parece que lo que se hizo en estos 10, 12 años, hasta el 2013, 2014, 2015, fue muy importante, pero para mí lo más importante no fue solamente el avance que se realizó en lo político, en lo económico, sino el avance que se realizó en las conciencias de nuestros pueblos. El tema de la integración, el tema de la integración latinoamericana, de la patria grande, no era un valor simbólico importante en nuestras naciones, y hoy sí lo es, por lo menos por parte de grandes mayorías, lo es en Brasil, lo es en la Argentina, lo es en Venezuela, en Perú, en Chile, en todos nuestros pueblos este es un valor que se lo debemos básicamente a la acción de estos presidentes durante estos años. Yo creo que también esto Cristina lo reitera muchas veces, si bien nosotros avanzamos en muchos aspectos desde el punto de vista económico, nos faltó avanzar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista financiero, en la integración. Es decir, todavía nuestros gobiernos, nuestros pueblos, siguen en una actitud de negociar más de manera individual y no de manera conjunta. Lo único que hemos logrado es el Mercosur, y creo que no solamente hay que potenciar UNASUR, sino que hay que trabajar en una integración económica mucho más profunda para que la acción, cuando no hay gobiernos progresistas, les sea más difícil, porque hay un entramado social, económico y cultural que hace imposible esto. Por ejemplo, en Europa, a pesar de lo que ha pasado ahora con el Brexit y con Inglaterra, bueno, yo creo que Europa no vuelve para atrás, no hay ningún país europeo que esté pensando en volver para atrás. ¿Por qué? Porque a pesar de los problemas que tiene, a pesar de las injusticias, a pesar de...
ellos han comprendido que la única posibilidad que tienen de seguir creciendo es de seguir unidos. Así que, bueno, yo quería transmitir estas ideas. La verdad que lo que expresó Lula y lo que además contó que, bueno, no es casual el lawfare en América Latina, ¿no? Y no es casual que hayan utilizado esta herramienta para destruir, desprestigiar y así como en la década del 70 nos hacían desaparecer, ahora a través del lawfare era eliminarnos de la consideración política, primero con los medios de comunicación, con una difamación, son todos chorros, corruptos, narcotraficantes, poco menos que pedófilos, faltaba que nos dijeran, y después algún juez que nos metía preso, lo metía preso y lo imposibilitaba y no lo dejaba participar, como bueno, pasó con Lula, obviamente en las elecciones en Brasil, en las últimas elecciones, y permitió el ascenso de este retroceso que hoy tenemos con Bolsonaro. Pero me parece que también hay muchos hechos auspiciosos en América Latina que se están volviendo a dar. No solamente por lo que ha sido, obviamente, el triunfo en su momento de López Obrador en México, el triunfo de Alberto aquí en la Argentina y de Cristina Kirchner, el triunfo de Arce en Bolivia, lo que puede ocurrir en Ecuador, sino que además lo que hay son los pueblos muy movilizados. Cuando uno mira lo que pasa en Chile, yo creo que hay una etapa que ya está terminada, ya comenzó, es el principio del fin del neoliberalismo y del pinochetismo y de todo ese sistema por las movilizaciones populares que hay. Lo que está ocurriendo en Perú, ¿no? Lamentablemente un pueblo como el peruano tan noble, que ha votado con tanta dignidad y que ha tenido una historia de traiciones de sus dirigentes pocas veces vista, ¿no? Cómo todos los dirigentes los han traicionado en las reivindicaciones que le plantearon. Lo que ocurre en Colombia, que gracias a que han logrado esta paz que se logró con mucho esfuerzo, comienzan a aparecer y a discutir los verdaderos problemas que tiene con Colombia, ¿no? De la injusticia, la inequidad, y comienzan a aparecer nuevos actores políticos muy importantes y movilizaciones populares también muy fuertes. Bueno, desde ya Ecuador, y yo no tengo duda que también va a pasar en Brasil. Por eso, bueno, no quiero extenderme, me parece que ya he hablado demasiado, quiero cederle la palabra a todos los compañeros del instituto para que lo aprovechemos a Celso. Celso, decirte que vamos a intensificar el trabajo entre nosotros y el Instituto Lula, entre el Instituto Patria y el Instituto Lula. Es importante que llevemos adelante trabajo con nuestros técnicos, trabajos de estudio, de análisis. A mí me parece que lo nuevo que viene para América Latina, así como fueron los golpes de Estado, después el lawfare, hoy lo nuevo que viene es la dominación a través de los sistemas financieros, ¿no? Nos quieren condicionar de tal manera a todo nuestro gobierno, a todos nuestros pueblos, de manera que no tengamos, que nos pongan un bozal, y que el que tira de ese bozal es el Fondo Monetario Internacional, que nos apriete tanto que nos impida llevar adelante políticas de integración entre nuestros pueblos, de mejora de la calidad de vida y de países y de pueblos con mayor dignidad y mayor equilibrio y mayor justicia. Así que, bueno, simplemente con mucha expectativa, con mucha esperanza, con mucho optimismo, y también, como vos decías, Celso, recién, no sabemos qué va a pasar después de la pandemia. Lo que sí sabemos es lo que nosotros tenemos que hacer. Si lo lograremos o no, el tiempo y la historia dirá. Pero nosotros, después de la pandemia, tenemos que profundizar nuestras políticas de integración, profundizar nuestras políticas de distribución, profundizar nuestras políticas de mayor libertad y mayor equidad en nuestro pueblo. Y para eso, obviamente, vamos a tener que estar unidos y saber que vamos a luchar con intereses en frente muy poderosos. Pero eso no los hace de ninguna manera invencibles, ni nos impide a nosotros que avancemos, y que seguramente vamos a tener muchos triunfos como los que tuvimos del 2000 en esta primera década del siglo XXI hasta el 2010 aproximadamente, que fue todo este proceso. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente, Celso, decirte que seguimos trabajando y bueno, escuchar a los compañeros las preguntas y los interrogantes que tengan para hacerte a vos. Muchas gracias. Bueno, gracias querido compañero Oscar, por tus palabras también.
Quiero rápidamente pasar unos agradecimientos porque no quiero dejar de agradecer a María Jarroscay, que nos ha ayudado tanto para nuestra conexión con el Instituto Lula. Por supuesto, agradecer también al compañero Jorge Pesov, que está desde Río Negro, de la Casa Patria. Agradecer también mucho a Judith Said del Instituto Patria, porque es una compañera coordinadora de la Comisión de Mujeres y Derechos Humanos, que ha venido también siguiendo este curso y con todos sus compañeros. Por allí también estaba la senadora nacional Silvina Larraburo, y creo que, bueno, muchos compañeros que se han estado uniendo en estas horas para poder escuchar a estos expositores de lujo que tenemos hoy como compañeros. Le voy a pasar brevemente la palabra a Natalia Tini y de la comisión, y a Eduardo Swain, que van a ser los disparadores, digamos, de las preguntas que van a después poner también en el espacio de chat que tenemos abierto a los compañeros que nos están escuchando. Adelante, Nati, y después Eduardo Swain. Hola. ¿Se escucha? Te escuchamos bien, Nati. Ok. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar hoy acompañándonos en esta presentación. Gracias a todos los que nos siguieron durante el transcurso del curso, y bienvenidos a los que se suman hoy a través de las redes del Instituto. Gracias a todo el equipo del Instituto Patria, que, como decía María, siempre están predispuestos y hacen que esto sea posible, y obviamente un agradecimiento especial a su presidenta honoraria, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al presidente Oscar Parrilli, que siempre nos apoyan con nuestras iniciativas, y ahí estamos siempre insistiendo, pero Oscar, la verdad que siempre nos acompaña, y también gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias al mensaje del presidente Lula, creo que a todos fue tan claro y tan preciso, y a todos nos llegó de una manera especial. Y gracias al ex canciller, al ex ministro, pero sobre todo al compañero Celso Amorín, ¿no? que es la segunda vez que nos acompaña a la comisión en una actividad de esta, ¿no? Así que, bueno, es un placer siempre escucharlo. Y también escuchar, digamos, de la mano de los protagonistas hablar de la integración regional, y, como decía Celso, de los actores propios, ¿no? Y obviamente a Edu Swain, que es un compañero nuestro de la comisión, pero que como vicecanciller creo que fue un gran impulsor y un gran gestor de la integración regional, lo mismo que María Fernanda, que Silva, nuestra embajadora en el Vaticano, que también anda por ahí, ¿no? Y bueno, a todos los que nos acompañan, digamos, en este año difícil, y que nos acompañaron, ¿no? Porque la comisión creo que nunca dejó de lado las actividades que arrancamos hace ya 4 años, de los cursos que venimos haciendo, y este año no quería ser la excepción, así que por eso también decidimos llevar adelante este curso casi en vísperas de las fiestas, pero creo que salió muy bien, y que siempre hay ansiosos por entender y por reflexionar sobre la política exterior, ¿no? Este año también abrimos estos diálogos los sábados a la tarde, estas mateadas, como decíamos, con las distintas casas patrias de nuestro país, que también nos ayudaba para conversar y entender mucho sobre lo que es la política exterior, sobre lo que es la política exterior soberana, y por sobre todas las cosas, una política exterior soberana y federal, porque creo que para nosotros es imposible pensar un proyecto de país, y mucho menos de política exterior, sin la dimensión de la soberanía. Ya lo dijo Lula al comienzo. Y está claro que ante semejantes compañeros que me precedieron en la palabra, solo me voy a abocar a aportar algunas reflexiones sobre lo que para mí es la importancia que tiene la integración regional, ¿no? Y en su momento también pude, digamos, desde el lugar que me tocó en el Ministerio de Defensa en la anterior gestión de Cristina, trabajar, digamos, en la integración regional en el marco del Consejo de Defensa Sudamericano que también mencionó Celso, y que hicimos y que fuimos y vinimos, y siempre Argentina y Brasil estaban
llevando la delantera en todas las actividades, con la creación de la Escuela Sudamericana de Defensa, con los proyectos que teníamos en común y que también mencionó Celso. Así que digo, creo que esa fue una experiencia a la que tenemos que volver, ¿no? O sea, creo que el desafío que siempre tenemos por delante, tal como lo decían antes, es continuar con la construcción de más soberanía a nivel nacional y también regional, ¿no? Porque creo que soberanía es integrar un bloque latinoamericano con poder de decisión en el contexto internacional, como fue UNASUR, como fue CELAC, o sea, buscar converger hacia un ámbito de concertación de políticas regionales independientes a favor de la ampliación de derechos y de la mejora de la calidad de vida de las poblaciones. Y creo que en este año, donde la pandemia de alguna manera ha puesto contra las cuerdas el sistema, digamos, de relacionamiento, la vinculación internacional, creo que hasta se ha hecho más evidente la necesidad que tienen nuestros pueblos de una integración más efectiva, más solidaria, ¿no? Cuando hablamos de UNASUR, no solo hablamos de UNASUR estaba conformado por 12 consejos sectoriales que iban desde defensa hasta educación, salud, ciencia y tecnología, ¿no? ¿Cuánta falta nos hubiese hecho llevar adelante una estrategia regional en este camino, ¿no? en esta situación, ¿no? Así que creo que digo, la mayor reflexión que tengo es seguir apostando al camino de la integración regional de nuestra América, digamos, intentar llevar adelante ese proyecto, como decía Oscar, y que siempre, y que también menciona muchas veces nuestra presidenta, intentar que más allá de los 200 años de historia que pasaron, nuestro proyecto común tiene que ser una América Latina unida, que tiene que ser el gran impulsor de nuestro espacio, ¿no? Porque creo que para nuestro país, como así también para Brasil, creo que no hay espacio pensado o no hay un destino pensado fuera de la integración sudamericana, ¿no? Sudamericana y latinoamericana, ¿no? Creo que para nuestro país y para nuestro espacio también es así, porque así lo pensó Perón, muy, muy entusiasmado con aquel famoso ABC entre Argentina, Brasil y Chile, en donde siempre buscaba o representaba, digamos, la posibilidad de una integración que en ese momento era casi, no sé, impensada, pero con una mirada estratégica, por sobre todo al tema de los recursos naturales. En una de las últimas clases lo comentábamos, o sea, cuán necesario, bueno, desde UNASUR también hubo todo un trabajo de buscar la integración a través de los recursos naturales, que en ese momento lo llevaba adelante el ex secretario Ali Rodríguez Ará, que digo, creo que nuestro espacio tiene que ir por ahí, ¿no? Por la integración, digo, no solo Perón, digo, Néstor, creo que lo reafirmó en el 2003, primero como presidente, y más tarde en el 2010 cuando fue elegido secretario general de UNASUR. Creo que desde el primer momento tuvimos una mirada como pocas veces antes habíamos tenido hacia una política exterior regional, ¿no? Mirando hacia la región, ¿no? Y de hecho creo que Néstor siempre decía, estamos logrando a partir de UNASUR un espacio en el que podemos convivir aún con situaciones ideológicamente distintas entre los países, ¿no? Y eso creo que fue el gran error de haber abandonado UNASUR los gobiernos pasados. Él decía, venimos desde el sur del mundo y queremos fijar prioridades nacionales y regionales y construir políticas de Estado a largo plazo, para de esa manera crear un futuro y consolidar la paz. Sabemos a dónde vamos y sabemos dónde no queremos volver, ¿no? Y creo que Cristina promovió y llevó la voz, digamos, y
e institucionalizó como una política de Estado la integración regional. Así que, digo, fue un espacio en donde más allá de las divergencias siempre intentamos coincidir y consensuar. Y también lo decía Oscar, digo, hasta la propia Unión Europea creo que ha experimentado a lo largo de sus décadas fuertísimos cambios políticos, inclusive con el auge de la derecha, con la crisis del Brexit, y sin embargo buscan mecanismos de solución que beneficien al conjunto, ¿no? Así que no será posible reconstruir la UNASUR tal como era, creo, una pregunta que siempre surge, y es imprescindible volver, digamos, sí al propósito de UNASUR, ¿no? que lo remarcó el presidente Lula, a converger hacia un ámbito de concertación de políticas regionales independientes a favor de la ampliación de derechos, de la mejora de la calidad de vida. Así que, compañeros, para cerrar, digo, no quiero extenderme más, solo como volver a citar al presidente Néstor, y decía, construir a partir de la realidad relativa una realidad superadora que nos pueda contener a todos, ¿no? Así que no permitamos que todo lo que pudimos lograr nos haga retroceder, y sigamos en la misma lucha, con la misma convicción y con la misma energía que nos transmitió Lula, ¿no? Porque hoy no está Néstor, no está Chávez, pero creo que nos ha transmitido una energía que nos dan ganas de seguir persuadiendo en nuestra lucha. Así que muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más. Bueno, muchas gracias, Nati. Gracias, Celso. Muchas gracias, muy agradecido con el presidente Lula por su mensaje. Gracias, Oscar, también por los conceptos que nos transmitiste en este cierre del seminario. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Creo que estamos viviendo hoy la ilusión de una segunda oportunidad de la integración, o de retomar ese proceso que terminó con el lawfare, ¿no? Y tomo un poco las palabras de Celso en cuanto a que esta nueva apuesta integradora tiene que estar atenta a dos fenómenos fundamentales. El lawfare como forma de persecución política y judicial a los partidos y a los líderes progresistas de nuestros pueblos, porque ya no son las Fuerzas Armadas la amenaza. Hoy son las fuerzas policiales, tal vez, sectores del Poder Judicial, sectores de los servicios de inteligencia, sectores de la prensa y también sectores de la política, como una manera de ganar el poder en nuestros países por vías no democráticas. Esa es la primera alerta que yo recojo en las palabras de Celso. La segunda es que la apuesta integradora tiene que estar atenta también a la correlación de fuerzas y a la situación del poder en el mundo. Y yo creo que en la etapa que hoy vivimos, en un mundo multipolar, la apuesta de un nuevo esquema integrador tiene que ser también una apuesta multipolar. Retomar esa conversación, esos diálogos, pero también esa idea de una relación estratégica con China, con Rusia, con India. El segundo disparador o reflexión es cuando hablaba, que también se refería Oscar, a la necesidad de la integración de políticas, por supuesto, pero también a la integración de las economías. Ojalá nosotros en la Argentina tuviéramos grupos económicos que mayoritariamente se dediquen al desarrollo y a la producción en lugar de a la especulación, al endeudamiento y a la fuga. Ese es uno de los problemas que tiene nuestra democracia. Pero es verdad que la integración de nuestras economías hace más sólida la integración regional, porque después es muy difícil volver. Es verdad que eso se ve mucho en el ejemplo europeo. Y creo que nosotros tendríamos que tener una mirada especial también a eso. Y por último, otros dos conceptos que me gustaría rescatar, que tal vez es una autocrítica al proceso integrador que vivimos en esa edad de oro de todos los gobiernos progresistas y otros que no eran tanto como se refería a eso, pero que igual fue posible construir esa edad de oro. Que yo creo que tenemos que poner acento en la integración de los pueblos. Tal vez nuestros pueblos no sintieron en primera persona, no sintieron en su piel los beneficios de la integración, ¿no? Y tal vez poner acento en eso, y la primera asignatura en esa tarea es la integración física.
Yo recuerdo como vicecanciller que una de las primeras reuniones bilaterales que tuve con mi par brasileño, descubrimos en esa reunión que una historia clínica en la provincia de Misiones no tenía valor alguno al otro lado, al lado brasileño, y viceversa. Y teníamos una realidad de una integración de los pueblos en Misiones con el sur de Brasil, donde se pasaba de una ciudad a otra caminando, cruzando una calle. Entonces, volver a esa integración de los pueblos y tratar que esa integración llegue a las personas, a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos brasileños, argentinos, bolivianos, chilenos, en su vida cotidiana. Y el otro disparador y el último es que es muy importante comprender que la política exterior, que es verdad, la deciden los presidentes, la ejecutan las cancillerías, pero tiene que ser un proceso colectivo que nazca también del territorio, de nuestros pueblos, hasta del último rincón de nuestros países, que nos traigan la agenda a las capitales y las cancillerías ir a los territorios también, a ver qué piensan, qué sienten, no solamente el argentino, el brasileño de a pie, sino también los sectores económicos, comerciales de esas zonas, cuáles son las aspiraciones de integración. Y creo que esos dos temas creo que merecen una mirada especial, digo, en esta ilusión de una segunda oportunidad de una edad de oro de la integración de nuestros pueblos. Y por último, hacer mención a lo que dijo Lula. Nosotros construimos políticas exteriores soberanas, no solamente por una convicción política, sino por una necesidad. Y si alguno no cree en esto, yo los desafío que me presenten algún ejemplo en la historia de la humanidad que países del tamaño de Brasil y la Argentina pudieron lograr bienestar, progreso, desarrollo de sus pueblos a través de la sumisión. No lo van a encontrar. En todos los ejemplos de desarrollo del mundo se han construido a través de la soberanía, de la independencia, del margen que todos nuestros países necesitan para diseñar y diseñar una arquitectura de relaciones con el mundo autónoma, que seamos capaces de diseñar nuestros propios sistemas de alianzas. Esos son, creo, los disparadores que quería dejarle a los compañeros que ahora van a hacer las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Eduardo Swain, para cerrar los discursos, las expresiones de esta tarde y del seminario. Rápidamente, porque también sé que el compañero Amorim tiene algunos minutos más, son simplemente decirles que una de las preguntas que estuvimos recopilando, Celso, de las tantas felicitaciones también, quiero hacerte llegar inmensas felicitaciones para vos y para el compañero Lula y agradecimiento de todos los argentinos y argentinas. Pero bueno, en la clase pasada, nosotros en el seminario dimos una expresión muy, muy concreta de lo que creemos que es una de las herramientas más importantes del desarrollo que nuestro proyecto nacional plantea, que es el fortalecimiento de la industria, ¿no? La industrialización como dos herramientas importantes, la industria y el trabajo para el desarrollo. La pregunta que te hacen en función de eso que la clase pasada estuvimos analizando, analizamos eso y analizamos el proceso de la periferia al centro, preguntan si vos crees que el Grupo Puebla, por ejemplo, es un grupo que puede afianzarse y como una organización con estructura, como fue UNASUR, si puede ser un grupo que se afiance con esa estructura, y si desde ese grupo también se defiende este tipo de organización y de estructura para el desarrollo, afianzando que América Latina y el Caribe tiene un gran potencial de materias primas, si nosotros también planteamos para todo el continente, para América Latina y el Caribe, esta industrialización potente con mucho trabajo, ¿no? Pues para mí, María. Para mí, sí, para vos. Sí, sí, para vos. Bueno, claro, yo creo que la industria es fundamental, ¿no?
para el crecimiento económico, para la independencia de los países, ¿no? Yo soy un discípulo de Raúl Prebisch, de la CEPAL, vía directa de Prebisch o vía Celso Furtado, pero de todas maneras, eso es la visión que formé de economía, fundamental que la industria. Me acuerdo del estudio seminal de Prebisch, la industrialización de Latinoamérica y algunos de sus principales problemas, y como hablaba de la necesidad del desarrollo tecnológico, porque eso estaba muy ligado, digamos, porque la ausencia del desarrollo tecnológico, entre otras cosas, era, digamos, hacía que las viejas teorías de la ventaja comparativa no se sostenieran. Bueno, creo que sí, y creo que cada vez más es necesario hacerlo a nivel latinoamericano y sudamericano. Intentamos algo en eso, ¿no? Es todo muy difícil, es todo muy... La integración es siempre casi una acción afirmativa, porque hay necesidad de decir que es así, ¿por qué vamos a hacer de esa manera? Yo diría que es necesario, digamos, que nuestros pueblos sí comprendan la importancia de la integración. Y hay una cosa que es inversamente proporcional. Cuanto más grande el país, menos importante le parece la integración. No que lo sea, pero le parece a las personas, ¿no? Y eso pasa un poco en Brasil. Me acuerdo en el inicio del proceso en que estaba muy interesado, siempre viajaba mucho, venía, no solo a Argentina, que eso es obvio que siempre ya se accesa mucho, pero a otros países. Una vez un periodista me preguntó, ¿por qué usted da tanta atención a Sudamérica? Yo digo, no, porque yo vivo aquí. Pero ellos no perciben que uno vive aquí. Piensan que vivimos... No, es una cosa así. Entonces, es necesario eso. Yo creo que la integración industrial es fundamental. Incluso en la defensa intentamos hacer un poco de programas, pero son acciones que exigen, digamos, 20, 30 años para madurar totalmente, ¿no? Yo veo eso como Mercosur, yo veo las críticas a Mercosur, pero incluso, digamos, con todos los problemas que tenía Mercosur, no tengo las cifras actuales, pero me acuerdo cuando salí del Ministerio de Defensa, 2014, 2015, que la gente decía, no, Mercosur no ha sido... Yo miré las estadísticas y vi, el comercio mundial había crecido 4 veces, con toda la importancia que tiene China en los años, desde el año de creación de Mercosur hasta 2014 o 2015, no me acuerdo bien. Y el comercio entre los países del Mercosur había crecido 14 veces. Entonces, nadie puede decir que eso, claro, muchos problemas, mucha tensión, eso siempre existió, tiene que superarse. Pero yo creo también que nuestros países individualmente no tienen, quizá para unos casos otros sí, pero no tienen la dimensión suficiente de mercado para tener una industria que pueda enfrentar la europea, la norteamericana, para no decir de la China, ¿no? Entonces, es fundamental, creo que es excelente. El rol del Grupo de Puebla en eso, hasta ahora, el Grupo de Puebla ha sido más bien un grupo, digamos, de concertación política, que ha tenido su utilidad, por ejemplo, con acciones junto a directas o indirectas de opinión pública, pero junto, por ejemplo, a los tribunales, creo, incluso de Bolivia, de Ecuador, la opinión pública de esos países, o para, digamos, hacer más difíciles los golpes de la lawfare que se había iniciado. Porque nosotros vivimos bajo, el Grupo de Puebla tiene poco más de un año, creo, no tiene 2 años, no sé si tiene 2 años, creo que no. Y ha vivido bajo esa doble presión, de la pandemia por un lado, y de los golpes, de los intentos de golpe por otro. Entonces tuvimos siempre que nos dedicar a lo más urgente. Pero creo que sí es necesario hablar de cuestiones como esta, del desarrollo industrial, tecnológico. Incluso en las dificultades como esa que tenemos hoy, creo que Brasil, Argentina, Chile, otros países pueden y deben trabajar juntos en cuestión de medicamentos, de equipamientos de hospital, todo eso que tienen, para dar un ejemplo, pero hay muchos otros campos también. Entonces, no podemos, es muy bueno exportar para Europa, para Estados Unidos, muy bueno exportar para China, tanto como estamos exportando, pero no podemos conformarnos en ser solamente países exportadores de materias primas y de alimentos, ¿no? de bienes agrícolas. Y creo que eso, para superar esa realidad, la integración, más una vez, es fundamental. Y le digo eso, con todas las limitaciones que tuvimos, nuestro comercio con todos los países de América del Sur
creció muchísimo, en los dos sentidos. Y en el caso de las exportaciones brasileñas, las exportaciones eran predominantemente de manufactura. Y en el caso de las importaciones, un buen número también, una buena proporción también, pero quizá no tanto. Pero esa es la manera que tenemos. Y creo que, digamos, en sectores donde la presencia del Estado necesariamente fuerte, como es la defensa, más una razón para tener una cooperación intensa. Gracias, Celso. Una pregunta que sé que ya te vas, pero me parece interesante también esta pregunta que te están haciendo, acoplado a lo que recién respondiste, porque dice esta compañera, en el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Cuba, cuando presentó su libro, ella sostenía que hemos trabajado mucho por la integración regional, hemos logrado UNASUR, o sea, lo que estuvimos hablando toda esta tarde, a partir del discurso de Lula también, pero dice que Cristina decía en ese discurso que nos falta trabajar intensamente, nuevamente en reestructurar esta unidad regional, pero también a partir de esa unidad regional, una unidad económica regional, para poder entre todos los países salir en bloque, en eje, para hacer una oferta al mundo. Es un poco, creo que tu respuesta es lo que vos decías recién, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, eso hace falta, pero no, hay mucha burocracia, mucha dificultad, y nuestras burocracias no están, muchas veces son muy, no solamente lentas, pero también tienen, por ejemplo, tener un acuerdo de servicios financieros con Chile o con otros países. Doy el ejemplo de Chile porque me acuerdo. Nuestra burocracia no quería aceptar en el acuerdo bilateral con Chile lo que ya había aceptado en el acuerdo multilateral del acuerdo de servicios de la OMC, que yo conocía muy bien. Entonces, por ahí mira cómo es. Entonces, es muy difícil, es una cultura, pero creo que estábamos avanzando, ¿eh? La idea de comercio en monedas locales, con más la idea que la realidad, pero hay que empezar con la idea, ¿no? Y ahí después pasar con gran determinación política. Y creo que esos intercambios, usted habla del pueblo, creo que sí, se habló un poco de salud en la frontera, por ejemplo, pero más intercambios de educación, de cultura, eso es muy importante, muy importante para que podamos, en Europa hoy es fundamental, hay programas como Erasmus y otros programas que son programas que hacen con que la persona se sienta europea y no solamente del país. Yo conozco casos, personas, yo pregunté, pero tú, o por acaso una persona, una joven que conocí que es de Portugal, no, pero yo no me siento, me gusta mucho mi país, es obvio, mi patria, etcétera, etcétera, pero yo soy europea porque yo hice mi maestría en Francia, mi doctorado en Inglaterra, y voy a trabajar en, qué sé yo, España. Entonces, y creo que eso, claro, va a tomar tiempo en nuestra región, pero hay que dar atención también a esas cosas. Ciencia y tecnología, más seminarios. En la cultura, claro, hay los grandes nombres que son nombres mundiales, como Mercedes Sosa o como Caetano Veloso, esos son conocidos. Pero hay que hacer conocer también en niveles quizás no tan esos son más, obviamente importantísimos, pero conocer las cosas más populares, hacer visiones de grupos de aquí, de los países, tienen que hacer. Bueno, eso tomará tiempo, ¿no? Por eso digo, es una acción afirmativa, hay que tener que hacer eso por muchos y muchos años, porque es la mentalidad. Yo tengo una historia que es muy larga, no voy a contar ahora, pero una agua mineral de Uruguay para importar a Brasil, había no sé cuántas restricciones. Y un día Lula consiguió hacer con que nuestro Instituto de Metrología terminara con las instrucciones. Y creía que el problema estaba resuelto, me llama nuestro embajador en Uruguay, vaya, los camiones de la frontera no consiguen entrar. Y yo digo, ¿por qué? No, porque dicen que el agua mineral que ha sido liberada ha sido de sabor naranja y esta de sabor limón. Entonces, usted ve que no, es muy difícil, hay que tener mucha determinación para hacer la integración. Bueno, muchas gracias otra vez, inmensas agradecimientos y felicitaciones para Celso y agradecimientos para Lula. Creo que vamos a ir cerrando, porque ya, además, nosotros, para explicar a Celso, tenemos después, el grupo sigue contestando todos los disparadores que dimos hoy en la última clase.
Ahí tenemos un aula virtual abierta para seguir vinculándonos con nuestros alumnos y con todos los que nos están escuchando. Le voy a dar la palabra a Oscar Parrilli para que cierre este curso y esta hermosa tarde de sapiencia y de aprendizaje que hemos tenido. Estás mutado, Oscar, estás sin... Ahí está. No. Bueno, ahí sí, estoy viendo que Marilita Esquef quería hacer una pregunta. Yo no sé si le damos la palabra, me parece que es importante, es nuestra... Claro, no la estoy mirando, no estoy viendo No sé yo si el está chat. Marilita por... Perdón, Marilita, está... No, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Gracias, muchas gracias, Oscar. Felicitarlos, agradecerles, hermosísimo el evento, y a Celso especialmente le quería hacer una pregunta. El 26 de marzo del año que viene, durante la presidencia argentina, se van a cumplir 30 años del Mercosur. Yo prácticamente tengo la carrera diplomática casi junto con el Mercosur, por lo tanto, y he pasado 20 años de la carrera en integración. Lo llevo en el alma y creo que hay que seguir trabajando por ello. Y coincidía contigo en una cosa. Cuando estamos afuera, y yo en este momento tengo el honor de representar a mi país ante las Naciones Unidas, lo primero que hacemos los diplomáticos es hablar con los amigos de Brasil. Y yo, por supuesto, los conozco, porque son muchos años y por lo tanto conozco al embajador aquí. Tenemos una excelentísima relación. Pero realmente vos dijiste algo muy importante. Fijar posiciones comunes en los organismos multilaterales, que sería muy importante. Por ejemplo, si con Biden vuelve a hacer la OMC lo que fue, en la OMC tanto para Argentina como para Brasil, sería fundamental eso. Y esto, en ese aspecto, a ese aspecto o ese paso no hemos llegado. Y me refiero a esto, que tiene que ver con algo que es el relacionamiento externo. En los momentos más duros de los últimos años del Mercosur, lo que quedó en pie fue seguir unidos en el relacionamiento externo. Y realmente nos fue muy difícil, algunas administraciones, ralentizar algunos procesos, especialmente el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, en una nueva etapa que seguramente se va a volver a dar, me gustaría saber cómo mirás vos hoy estos acuerdos. Hubo gente que festejó el 28 de junio del año pasado, hasta las lágrimas, que habíamos terminado la negociación económica con la Unión Europea, la parte comercial. Un acuerdo que llevó 20 años y que es comercial y económico básicamente, y coincido contigo, yo valorizo mucho al despreciado Mercosur mercantil, lo valorizo porque es la base de cualquier proceso de integración. Esa gente que festejó el año pasado con la Unión Europea no pensó que el acuerdo había llevado 20 años de trabajo. Si un acuerdo económico comercial de base llega a 20 años de trabajo, es para reflexionar qué tipo de acuerdo estamos haciendo o estamos llevando adelante. Cuando uno quiere mejorar su comercio, trata de hacer las cosas con la mayor rapidez posible. Entonces, esto me lleva al tema de relacionamiento externo del Mercosur, que es una de las cosas que ha quedado en pie. Se ha hecho mucho en contra en los últimos años, los últimos pocos años en contra del Mercosur. El relacionamiento externo quedó en pie, porque evidentemente es mucho más interesante para países o para bloques como la Unión Europea negociar con Mercosur, lo que implica Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que negociar con países individuales, especialmente los más chiquitos del bloque. Pero entonces, ¿cómo vamos a revisar ese relacionamiento externo? Especialmente si los compromisos siguen incrementándose. Por ahora, en ese acuerdo se ha ralentizado básicamente porque los europeos lo ralentizaron. Creo que es muy importante valorar lo que usted dice con relación, que tú dices con relación, no sé utilizar vos, vos es muy difícil para mí utilizar, entonces es tú o usted. Bueno, entonces, muy importante lo que dices en relación a la negociación común.
eso es el origen del Mercosur. Tal cual. Los 4+1 con Estados Unidos. Yo me acuerdo, yo soy siempre muy anecdótico, ¿no? Porque cuento las cosas. Lo que hicimos es muy importante. Cuando llegamos en Washington, yo era director de Asuntos Económicos, no era ministro. Entonces. Y llegué ahí y íbamos a negociar 4+1 con Estados Unidos. Era el gobierno Bush, antes del ALCA, ¿no? Era el gobierno Bush. Nos sentamos y había una mesa que los americanos habían dibujado, que era como si fuera un pentágono, ¿no? Con espacio para 5 países. Y nosotros decimos, no, no es así. No es 5 países, es 4+1. Que nos quedamos todos, tuvimos que rearreglar las mesas para quedarnos todos de un lado, con Estados Unidos de otro, e hicimos la cosa de manera muy interesante, que Argentina habló de un tema, Brasil de otro, Uruguay de otro, Paraguay de otro. Cada uno tenía un vocero, cada tema tenía un vocero, para demostrar que era 4 realmente. Eso son cosas así que se pasan, ¿no? Entonces yo creo que es muy valorable. Yo no sé si es el caso ahora de entrar en una discusión específica del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Yo quiero decir que tenemos ahí una paradoja, como muchas otras en la vida, y como muchas otras en la vida de las personas y en la vida de los estados. Por una parte, tener un acuerdo con la Unión Europea es bueno. En el campo, digamos, si vemos las cosas multilateralmente, la multipolaridad, etcétera, etcétera. Por otra parte, tener ese acuerdo con la Unión Europea no es bueno. Entonces, hay ahí una paradoja que tenemos que encontrar una manera de ver. Es probable que la Unión Europea quiera revisar el acuerdo de otra manera por cuestiones como clima y otras, no sé. Y creo que nosotros podemos, yo creo que una cosa que ya, voy a decir aquí rápido, disculpe, yo soy muy largo, porque voy a mencionar. En Seattle, cuando se discutía la ronda del milenio, que no terminó, yo ya pensaba si había una... Y como yo era sensible también a los temas sociales, obviamente, por mi formación. En la época no era del PT, pero era sensible. Y quizá tenemos, y los países en desarrollo, nosotros, Argentina, Brasil, todos eran muy contra los temas laborales en la OMC. Y claro, todo eso es siempre utilizado de manera muy proteccionista, muy negativa. Pero si no hay una manera de introducir esos temas, quizá de una manera que no sea tan proteccionista, no es fácil, y al mismo tiempo también renegociar algunas cosas que nos permitan tener el desarrollo industrial y tecnológico que queremos. Porque como está el acuerdo de la Unión Europea nos condena a, digamos, a total, digamos, total, diría, inacción, pasividad en términos de industria y de tecnología. Y entonces esa es una cuestión que se plantea en relación a China, con acuerdo de libre comercio, sin acuerdo de libre comercio, que son terriblemente competitivos. Tenemos que trabajar mucho juntos en esto, descubrir los nichos en que podemos estar juntos. Yo mencioné biotecnología porque sé que los argentinos siempre fueron muy avanzados en eso. Brasil tiene también sus avances, pero también industria de aviación, en que Brasil es. Entonces, esas cosas todas pueden combinarse y tenemos que trabajar juntos. Pero el problema que se va a plantearse de inmediato del acuerdo del Mercosur-Unión Europea, cuando en caso de Brasil tengamos un gobierno, con ese gobierno no es posible nada, porque inclusive la Unión Europea no va a tener intereses de bueno, pero cuando hay un gobierno que pueda, un gobierno normal, que es un gobierno progresista, excelente, pero si no es progresista y es normal, ya sería una gran cosa. Entonces, cuando tengamos un gobierno normal, ¿cómo vamos a tratar con ese acuerdo? Es algo que no es sencillo, porque ¿cómo no lo poner a la basura y al mismo tiempo reformarlo? Quizá con otras cosas atrayentes, con compromisos más firmes en cuestiones, sin permitir que esos compromisos firmes sean utilizados de manera proteccionista. Esa es la gran cuestión, porque es verdad también el proteccionismo, ¿no? Eso no es invención. Entonces, es una dificultad, pero creo que estamos juntos en esa visión de la negociación conjunta. Y con Paraguay y Uruguay, debo decir, cuando empezamos la negociación, usted que acompañó todo eso debe saber, cuando empezamos la conversación con otros países de la comunidad andina, me tomó más tiempo defender los intereses de Paraguay y Uruguay con los países de Brasil, para decir la verdad, porque los de Brasil había el Ministerio de Comercio, pero los otros que se ocupaban de eso. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Celso. Oscar, tenés la palabra para despedirnos. Bueno, para despedirnos, la verdad que estuvo muy interesante
la pregunta, Marilyn, porque dio lugar a que conversemos estos temas, ¿no? Siempre, lo que decía recién Celso, es importante los acuerdos y la integración, no cualquier integración. Solamente a modo de recordar, a lo mejor los más jóvenes no lo tendrán presente, pero hubo una alianza para el progreso, que Perón decía es la alianza de nosotros para el progreso de Estados Unidos, ¿no? Que llegó a la época de Kennedy para América. Bueno, la iniciativa para las Américas que recién mencionaba Celso, ¿no? De Bush, y permanentemente vienen con estas iniciativas, ¿no? Que son que nos unamos para que a ellos les vaya bien. No hay que enojarse por eso, lo que hay que hacer es defender bien los intereses de uno. Eso es lo fundamental. Me parece que en ese camino tenemos que ir. Pero además yo creo que nosotros también tenemos que abrir, Lula lo hizo mucho con Kirchner y con Cristina, empezaron a transitar, mirar otros lugares, no es solamente el acuerdo estratégico Unión Europea Mercosur, es África, es la India, es China, es Rusia, hay muchos otros lugares donde nosotros podemos llegar a acuerdos y no somos competitivos, somos complementarios. Y eso nos puede beneficiar, donde además tenemos beneficios y desarrollos tecnológicos, económicos, científicos, industriales que nos pueden favorecer el hecho de exportar bienes con mayor valor agregado. Creo que todos lo saben, el problema en el mundo, en la Argentina, no es un problema del volumen de exportación. El problema que tiene la Argentina es que vale muy poco lo que exporta. Claro. Alemania, la tonelada de exportación alemana son $7.000, $10.000, $15.000 en algunos momentos. Y nosotros son $400, $500 la tonelada de lo que exportamos. Entonces, eso es lo que tenemos que ir. Y así creo que a Brasil le pasa más o menos lo mismo, le pasa lo mismo a Ecuador, le pasa lo mismo a Chile, le pasa lo mismo a muchos de los países nuestros de Latinoamérica. Y eso es lo que tenemos que trabajar en conjunto. Yo, no, nada más, agradecer nuevamente eternamente a Lula, obviamente con Celso, vamos a seguir en contacto. Creo que tenemos que trabajar, por lo menos a partir del año próximo, el 2021, en un tema que a mí me preocupa, que son los condicionantes económicos que van a tener los países progresistas a la medida que nos sigamos sumando, ¿no? Yo creo que esto que decía Eduardo Swain, hay una segunda, por llamarla de alguna manera, etapa, donde pueden volver a protagonizar la vida de los gobiernos en los pueblos americanos, gobiernos más afines con la integración, pero vamos a tener unos condicionamientos muy fuertes desde el punto de vista económico, sobre todo desde el Fondo Monetario Internacional. A nosotros, una de las peores cosas que nos dejó el macrismo fue la relación con el fondo, obviamente. Fue como si fueran dos grandes maneras de condicionarnos, la pobreza, la marginación y la deuda con el fondo, porque más allá del monto lo que significa es la condicionalidad y la exigencia de someterse a las políticas económicas que ellos establecen. Están haciendo lo mismo en este momento con Ecuador, con lo cual si en Ecuador gana el partido y el espacio progresista que todos apoyamos, que es el espacio de Correa, va a tener un fuerte condicionamiento. Yo no sé, Brasil creo que no tiene tanta condicionamiento con el fondo, pero sí hay otros países de América Latina que están, me parece que tenemos que trabajar en eso, ¿no? ¿Cómo nos van a dejar? Nosotros, Celso lo recordará, llevamos una batalla a nivel internacional única, que fue la denuncia de los fondos buitres, desnudamos la existencia de los fondos buitres en el mundo, logramos que Naciones Unidas pusieran el tema el debate. Lamentablemente después vino un gobierno como el de Macri y les pagó más de lo que ellos querían, pero con nosotros no pudieron, porque no les pagamos y no nos embargaron y no nos pudieron sacar nada. Y lo que hicimos fundamentalmente fue desenmascararlo ante todos los gobiernos del mundo, ¿no? Que todos repudiaban el accionar de estos fondos buitres. Entonces me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos, además de la integración y la unidad, es unirnos en la denuncia de los condicionamientos que nos pueden imponer desde el punto de vista de los organismos financieros internacionales
a los gobiernos de la región. Y creo que en esto podemos trabajar con los equipos de Lula, con el Instituto Lula, también en su momento creo que con el Instituto Alfaro de Ecuador, para, bueno, manejar números, datos, cifras y que esto lo sepamos, lo conozcamos y que además comencemos a una acción en conjunto que nos permita defendernos, porque solos va a ser muy difícil, que nos permita armar un gran, digamos, una gran fuerza de defensa o de ataque para denunciar precisamente esta situación y modificar e impedir que nos impongan condiciones. Así que bueno, no quiero seguir alargarla más, realmente muy feliz, muy contento con el curso, y nuevamente muchas gracias a todos, a todas, y bueno, ahora tenemos nosotros la inauguración de la Casa Patria en Misiones, el lunes vamos a inaugurar la Casa Patria de Córdoba, así que seguimos con nuestra actividad, y obviamente todos lo sabemos, somos conscientes de eso, tenemos un imán y tenemos una fuerza que atrae y que convoca, que es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso hoy el Instituto Patria sigue protagonizando las cosas que hace y seguimos expandiéndonos y trabajando en toda la Argentina. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas, felicitaciones a los compañeras y a las compañeras de la Comisión de Relaciones Exteriores, a todos los colaboradores, a todos los que están atrás, que no los vemos y que hacen posible que esto funcione. Y la verdad que, bueno, muchas gracias y muy feliz 2021 para todos y a todos. Y Celso, nos volvemos a ver en cualquier momento. Muchas gracias. Les voy a pedir a todos los compañeros y compañeras que enciendan sus cámaras, que allí hay una persona que está sacando las fotos de todos y de todas los que hoy, gracias por participar del evento. No los micrófonos, solo las cámaras. Bueno, está la foto, no está... Bueno, muchas gracias. Ahora sí nos vamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente seminario. Excelente. Muchas gracias. Mucha vocación. Chao. Muito obrigada, Celso. Viva la patria. Viva la patria. Viva la patria grande. La patria grande, la patria grande. Viva la patria grande, sí. Viva la patria grande. Viva la amistad Brasil-Argentina. Viva. Vamos, Brasil. Saludos, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, sígueme la cámara. Siempre el mismo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, gracias, Celso. Obrigado. Nicolás, activame la cámara, Nicolás. ¿Cómo hago? Siempre Mendoza. A ver. No, pero tienes que activarte la voz, Carlos. Vos activala. Ahí ves. Activa la cámara, por favor. Claro. Queremos la foto también. Bueno, chao. Chao, Eduardo. Gracias a todos. Chao a todos. Maravilloso cierre. Saludos desde Mar del Plata. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas bendiciones para todos, que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias, igualmente. Mi corazón. Amén, Carlos. Amén.